Buenos días a todos. ¿Pueden oírme? Te escuchamos fuerte, Daniel. Buenos días a todos. En esta sesión lo que vamos a hacer es hablar de procesos incrementales, hablando de Integration Services. Vamos a utilizar una terminología tal que una persona sin mucho conocimiento en inteligencia de negocios va a poder entender esta charla, y obviamente una persona que también tiene conocimientos va a llegar a aprovechar el conocimiento de esta exposición. Bueno, soy Daniel Calvimonte, Microsoft Most Valuable Professional, consultor de la empresa llamada eProject Partner. Para mayor información vamos a publicar algunos scripts de información de esta exposición en este que es mi blog, que contiene información sobre SQL Server y otros programas relacionados, ¿no? Mucha información sobre software, plugins relacionados con base de datos. En este mundo que Microsoft, en la parte de Integration Services, tiene que integrarse con Oracle, tiene que integrarse con MariaDB, tiene que integrarse con MySQL. La demanda de integración de las empresas es muy grande, ¿no? Y lo que hace Integration Services de SQL es eso, ¿no? Integrar diferentes bases de datos. Y ahora tenemos muchos problemas hoy en día porque la gente quiere información en vivo, quiere información ya, y cada vez los servidores contienen mayor cantidad de capacidad de almacenamiento, y entonces necesitamos tratar de tener toda la información en línea en el menor tiempo posible. Entonces, esos son los problemas que van surgiendo hoy en día. Y de eso vamos a hablar en esta sesión. Última vez propaganda, ¿no? Esta es la empresa con la cual trabajamos, Project Partner. Hacemos consultoría de Business Intelligence y trabajamos en todo eso, ¿no? Generar reportes online, trabajar con millones de datos, y hay que integrar Microsoft, Oracle, MicroStrategy, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué problemas se surgen hoy en día? Cada vez se tiene mayor requerimiento de información. Tenemos nosotros empresas que nos consultan, especialmente las empresas de telecomunicación, los bancos, tienen extensas demandas, ¿no? Por ejemplo, una empresa de telecomunicación tiene 4 millones, 5 millones de usuarios y tiene que controlar sus ganancias por día, ¿no? Y entonces tiene que calcular los millones que ganan, ¿no? Cada llamada es dinero y se tiene que ir sumando, y quieren sacar lo más rápido posible cuánto es la ganancia diaria, y son varios millones de dólares que se van ganando diariamente. Entonces, y si hay pérdida también lo quieren saber lo más rápido posible, ¿no? Si ha habido una caída de una antena y que está fallando la señal, están perdiendo varios millones. Entonces, necesitan saber rápidamente si hay problemas. Lo mismo un banco. Si un banco tiene problemas y se ha caído, esto genera millones de problemas, ¿no? Si se ha caído el sitio web, ya no se pueden hacer transferencias, se está perdiendo mucho dinero. Y toda esa información tienen que obtenerlo online. Y cada vez son más terabytes de información, ya no se habla de gigas, se habla de teras de información, y eso hay que procesarlo, extraerlo en paralelo para que sea más rápido, comprar un servidor gigante que tiene mucha memoria RAM para poder cargar varias particiones simultáneamente en paralelo, y eso es más complejo, ¿no? Entonces, el reto de un ingeniero
de sistemas especializado en base de datos, ya no es tanto la parte práctica, ¿no? La parte administrativa con SQL Server es mucho más sencillo que manejar Oracle, ¿no? En estos casos, tenemos que centralizarnos en el mantenimiento de muchos teras de información. Y esos son los retos que tiene un DBA de Microsoft. Comparado con Oracle, por tener muy distribuidas diferentes herramientas, no todos pueden o compran las licencias necesarias de todas las herramientas de Oracle. Es más complicado de utilizar. En cambio, en la parte de Oracle, en la parte de Microsoft, tenemos que centralizarnos ya en cómo poder obtener más información en menos tiempo y tratar de tener los reportes online. Entonces, para eso tenemos que trabajar en esta cuestión. Ok. Entonces, ¿cómo podemos extraer la información? Ya sea diariamente, a veces piden más seguido todavía. ¿Cómo poder extraer toda la información que se tiene? Hablemos de una empresa de telecomunicaciones. Tiene millones de llamadas diarias. ¿Cómo poder extraer toda la información? Necesitamos crear procesos incrementales para detectar los cambios, ¿no? Los datos nuevos, los datos antiguos que se han utilizado. Entonces, esta es una solución que se tiene que utilizar para extraer los últimos datos en el menor tiempo posible. Entonces, para utilizar procesos incrementales, utilizamos menos recursos, cargamos toda la información necesaria, no toda la información, y reducimos el tiempo para ir cargando los datos. Se podría cargar los procesos con Transaction SQL, pero obviamente la forma más práctica, más sencilla, más visual, es utilizando Integration Services. Entonces, para los que no han visto qué es SQL Server Integration Services, bueno, en resumen y en pocas palabras, es una herramienta visual para poder extraer información, extraer datos. Es muy fácil con Integration Service de una manera visual procesar y extraer información en paralelo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo particiones diarias, ¿no? Del día de hoy, el día de ayer y así sucesivamente. Tengo diferentes particiones. Yo puedo, con Integration Services, fácilmente hacer que en paralelo vaya cargando, y eso va a reducir el tiempo, diferentes datos a diferentes particiones al mismo tiempo, aprovechando los cores del servidor, y así extraer la información. Entonces, es una herramienta muy sencilla para hacer tareas en paralelo, optimizar el tiempo, organizar el código porque permite y trabaja con los flujos, y extraer toda de una manera fácil y ordenada. Integration Services nos puede ayudar y nos ayuda siempre a trabajar con diferentes bases de datos. Podemos trabajar con Oracle, podemos trabajar con MySQL Server, con Excel, con Teradata, SQL Server, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente con el driver que uno quiera puede extraer y extrae información de diferentes bases de datos. Solo necesita un driver de conexión y ya puede integrar la información. Esto lo hace así porque una empresa no siempre va a utilizar tecnologías Microsoft, no tiene que trabajar con lo que tiene. Entonces, Integration Services
puede interactuar con Linux, puede interactuar con Unix, puede interactuar con cualquier tipo de servidor y cualquier tipo de base de datos. Es un integrador de información. Esa información normalmente, aunque no siempre, se utiliza y se le extrae para generar lo que se llaman las bases de datos, ya sea multidimensionales, y actualmente desde SQL Server 2012 para adelante están comenzando a trabajar con los modelos tabulares. De eso se va a hablar en otra de las charlas sobre modelos tabulares. Bueno, también con Integration Services se puede trabajar con scripts de C#, Visual Basics, se puede llamar archivos ejecutables, se puede llamar a Web Services, se puede llamar a eventos Windows Management Interface, se puede llamar a PowerShell, se puede llamar a la línea de comando. Entonces, ya sea que tu información está en un FTP, FTPS, ya sea que tu información la extraes con un web service o una aplicación, inclusive en Java podría ser, toda esa información se la puede integrar y extraer con Integration Services. Entonces, esta es la herramienta que se usa en Business Intelligence para extraer toda la información. En este caso, lo que vamos a utilizar es procesos incrementales utilizando SQL Server Integration Services. Entonces, Integration Services es visual, es simple, puedes crear procesos, procesar información automáticamente, es un automatizador de tareas, ayuda mucho a los administradores y mucho más a los de Business Intelligence para extraer la información. Y tiene flujos bien ordenados, se le puede crear etiquetas, se le puede crear toda la información necesaria para extraer la información. Tiene condicionales, tiene parámetros, variables, y se puede programar y combinar con C# Visual Basic para darle mayor interactividad y versatilidad aún. Para procesos incrementales, desde SQL Server 2008 se usa la funcionalidad nueva que se llama Change Data Capture. Es el capturador de cambios. Entonces, desde SQL Server 2008 para adelante se usa esta característica que se la activa utilizando Transaction SQL. Entonces, este es un capturador de cambios que nos va a permitir verificar qué datos han sido actualizados, qué datos han sido insertados y qué datos han sido borrados. Para poder activar esto, aparte de tener SQL Server 2008 para adelante, tiene que activarse el agente de SQL Server. El agente va a permitir activar y sincronizar esa información de los cambios y almacenar esos cambios en tablas de sistema de SQL Server. Ok, vamos a ver un poco del funcionamiento de Change Data Capture. Vamos a ver un poco de Transaction SQL y después volvemos con la exposición. Entonces, un ejemplo sencillo. Bueno, primero hay que tener activado el agente.
y que esté prendido. Y para activar la opción de Change Data Capture, vamos a utilizar la base de datos DB1 y se utiliza este procedimiento almacenado del sistema que permite habilitar esta opción. Este es un ejemplo sencillo que vamos a publicar en el blog para la persona que quiera estudiarlo con más detalle. Simplemente estamos creando una tabla, estamos insertando datos. Esta tabla se llama T1, tabla 1. Y vamos a habilitar qué tabla queremos que monitoree los cambios. Entonces, primero tenemos que activar en la base de datos que comience a capturar la información en esa base de datos y luego se especifica en qué tabla queremos insertar los datos. Entonces, si insertamos datos en esta tabla, ya va a poder obtener la información. Entonces, cuando uno activa esta opción de Change Data Capture, se crean nuevas tablas que obtienen información de las columnas, de las tablas en las cuales se capturan estos cambios. Entonces, todas estas tablas que dicen CDC son las tablas que se crean al activar nuestra información. Y hay una tabla que tiene T1, ¿no? Nuestra tabla en la que hemos activado es la tabla 1. Esta tabla específica contiene la información de los cambios. En este ejemplo hemos insertado el valor 4 y 5 en la tabla y hemos actualizado el valor 1 reemplazado por el valor 11. Si hacemos un select a nuestra tabla, verificamos que la operación 2 sería insertar, que se ha insertado el valor 4 y 5. Entonces, operación insertar, que es el número 2, y muestra los valores que han sido insertados. En cambio, un update mostraría el valor antiguo, que es el valor 1, y el valor nuevo, que es el valor 11. Entonces, en esta tabla se muestran todos los cambios realizados con Change Data Capture. Entonces, esta información de esta tabla nos permite registrar los cambios en una tabla. Entonces, si tenemos una tabla gigante que está cambiando mucho, podemos capturar los cambios con Change Data Capture. Así también existen varios procedimientos almacenados de sistema relacionados con el Change Data Capture. Entonces, todos estos procedimientos almacenados del sistema son procedimientos que nos permiten administrar el Change Data Capture y que internamente hacen el monitoreo de los cambios con ayuda de unos jobs que están dentro del agente, ¿no? Por eso es un requisito cambiar, actualizar y poner activado el agente, porque ahí tenemos jobs para limpiar los datos y para capturar la información. Entonces, internamente estos jobs del Change Data Capture lo que hacen es hacer llamadas y actualización de información de los procedimientos del sistema. Entonces, simple, ¿no? Si yo actualizo la información,
comienza a mostrar los cambios. Vamos a volver a la presentación. Entonces, en pocas palabras, necesitamos activar el agente, tener el servicio activado para comenzar a capturar la información. Esto permite capturar automáticamente los cambios. Tiene una lógica similar a las replicaciones transaccionales para obtener la información de los cambios. Esto se usa a partir de SQL Server 2008 en adelante. Y con esta nueva característica de 2008, se ha incrementado nueva funcionalidad en SQL Server 2012. Entonces, SQL Server 2012 ahora utiliza lo que se llama SQL Server Data Tools y ahí ha creado nuevos componentes que están relacionados con el Change Data Capture. Uno de ellos es el CDC Control Task, que permite activar el inicio de la carga de datos y la finalización. Entonces son componentes nuevos que se pueden utilizar en Integration Services. Generalmente se utiliza uno de inicio. Aquí colocamos la información que queremos extraer y se tiene un control para mostrar finalización, ¿no? Para que no se repitan los cambios, para controlar la integridad de los datos, que no se copien datos duplicados, y con eso nosotros podemos sincronizar la información. Otro de los componentes ya dentro del Dataflow Task, tenemos el CDC Source, ¿no? En este sector almacenaríamos la fuente de los cambios. Ahí tendríamos la información de qué datos han cambiado. Entonces, utilizando la tabla que les mostré anteriormente de los cambios, aquí detecta qué datos son nuevos. Esa sería la fuente de información para extraer los datos. Y el CDC Splitter es el que distribuye los datos. Entonces, CDC Splitter muestra y los separa, o puede separar, los datos borrados, los datos nuevos insertados y los datos actualizados. Entonces, esta es una nueva solución que la tiene Microsoft gracias a la empresa Unity, que es la que le está ayudando a incrementar la funcionalidad de Integration Services. CDC trabaja perfectamente con SQL Server y se ha creado un instalador extra para poder trabajar también de una manera similar con Oracle. Sin embargo, hay que instalar componentes extras para que desde Oracle también se puedan obtener los cambios. Esto debido a que Oracle todavía tiene la mayor parte del mercado es todavía el número uno como base de datos, entonces es necesario integrarnos con ellos para extraer información en muchos de los casos. Entonces, gracias a estas herramientas se puede obtener la información, se puede distribuir con CDC Splitter y CDC Source en combinación con CDC Control Task. Entonces,
Gracias a Integration Services podemos alimentar a nuestras bases de datos multidimensionales. Nos vamos a hablar un poco de SQL Server Analysis Services. Con SQL Server Analysis Services obtenemos la información y tenemos un formato diferente y rápido para generar reportes. Entonces, hoy en día, los reportes, si bien se los puede sacar de una base de datos SQL Server relacional o de un Oracle, se ha visto que es diferente el formato de una base de datos transaccional que una base de datos multidimensional. Estas bases de datos multidimensionales son muy veloces para obtener reportes. Han creado agregaciones y un formato bastante veloz para obtener lo más rápido posible los reportes de una manera fácil. Un usuario sin mucha experiencia desde su Excel puede obtener esa información, y para alimentar a estas bases de datos de análisis services necesitamos Integration Services y procesos incrementales. Entonces, para poder obtener y alimentar estas bases de datos de SQL Server Analysis Services, es importante alimentar lo que se llaman las dimensiones y los measures, ¿no? Que serían los datos que se pueden medir. Entonces, con esta información es bastante sencillo y rápido mantener todos los datos. Entonces, obteniendo la información diferencial se puede alimentar y hacer cargas de las dimensiones. Utilizar, por ejemplo, un process add para agregar los datos cambiados y solamente procesar en estas bases de datos multidimensionales los nuevos datos cambiados. Eso para las dimensiones. Y lo mismo para los measures, ¿no? Para los datos del cubo, los datos medibles, normalmente relacionados con lo que se llama la tabla FACT. Entonces uno extrae los cambios y hace un process add para agregar simplemente los datos nuevos dentro de la dimensión, lo que permite optimizar recursos, obtener información más rápidamente y en vivo. Bueno, entonces, para resumir todo esto, hemos utilizado la nueva funcionalidad del Change Data Capture de SQL Server 2008 para capturar los cambios de información, los datos nuevos insertados, los datos borrados, los datos actualizados. Y luego hemos visto que SQL Server 2012 en SQL Server Integration Services ha creado nuevos componentes para obtener y extraer esa información de forma automatizada, sin la intervención del hombre, para una extracción rápida de toda esta información que tenemos. No sé si tienen algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Mario Rodríguez. ¿A partir de qué versión está CDC? Y si tuviera versiones anteriores, ¿qué herramienta pudiera usar para simular esta misma funcionalidad? Ok, bueno, sí, desde SQL Server 2008 está en Transaction SQL ese monitoreador de cambios.
Recién en SQL Server 2012 tiene esta incorporación sencilla con Integration Services, ¿no? Una herramienta netamente utilizada para trabajar con CDC. En caso de que tuviera SQL Server 2005, es más complicado hacer los cambios. Y ya tendría que pasarles otros scripts especiales para detectar cambios. No les recomiendo utilizar triggers, por ejemplo, si su base de datos es muy grande, porque van a matar su base de datos. Hay que hacer algo similar al Change Data Capture, pero es bastante complicado, hay que inventar la pólvora. Les recomiendo ver Codeplex, que es la página de ejemplos. Allí hay un ejemplo en que tratan de utilizar Integration Services, algo parecido, pero un poco más complejo que el CDC, para versión SQL Server 2008. Entonces, voy a incluir en el blog también entonces pasos para hacer un CDC para versiones anteriores a SQL Server 2012. Perfecto, Daniel. Creo que no tenemos más preguntas. A todos ustedes, muchas gracias por su participación en este webcast. Y nos vemos en unos 10 minutos para arrancar el próximo sobre Data Quality Services. A ti, Daniel, muchísimas gracias por tu participación. Un gusto y hasta luego a todos.